ya que estamos ya de regreso en su programa Torre Médica. Bueno, platicando con alguien que de verdad, además de un inmenso agradecimiento a la licenciada Marcela Martínez, que ella es licenciada en rehabilitación, con una subespecialidad en el área de fisioterapia y rehabilitación neurocognitiva, a quien de corazón, además de invitarla a este espacio, le tengo un agradecimiento por lo que me está apoyando en el cuidado de mi madre, la maestra Julia, a quien la alcanzó un estado cognitivo diferente, un estado donde la demencia se hace presente. Creo que sentirla es algo especial, pero hacer algo es algo todavía más especial cuando lo haces desde el corazón. Gracias, Marcela. Gracias, Julio. Bienvenida. Anaí, muchas gracias por la invitación. Pues yo muy contenta de estar aquí, de compartirles. No es un poco, creo que es mucho porque hay bastante desconocimiento, no tanto con respecto a las enfermedades, a las demencias para ser específicos, sino al abordaje que se debiera de tener. Muchas veces nos dan el diagnóstico y lo que hacemos es tratarlo con los medicamentos y el neurólogo o el especialista que haya dado dicho diagnóstico, pues nos vuelve a ver al familiar hasta el siguiente año. Entonces, en todo ese año suceden unos procesos complicados donde más allá de que el medicamento haga en sí algo favorecedor o relentezca, estacione el proceso, simplemente hace su parte que es, digamos, que el paciente no la pase como tan mal, pero no favorece a más nada como el tema cognitivo principalmente. Pues digo, a más de un año de haber percibido cosas distintas en casa, y haberlas empezado a sentir, ha transcurrido y dijiste tú hace algunas semanas, Julio, ya cumplimos un año de estar junto a tu mamá y a un año en el que pudimos ver que regresó a hacer cosas básicas, matemáticas, primarias. Cada una de las propuestas que tú nos has hecho y nos has sugerido, las hemos puesto en práctica. Hemos logrado que ese gatito se fuera a la alberca, hemos logrado que esa mamá fuera a distintas terapias, no solo la parte médica, sino también la parte de motivarla y hacerla partícipe de lo que se tiene que hacer. Pero, ¿qué es lo que la familia tenemos que hacer con ello cuando detectamos algo en esta condición? Cuando detectamos algo que la parte neurocognitiva, pero ¿qué es la parte neurocognitiva, Marcela? ¿Qué es lo que la gente tiene que saber en esta área? Bien, el enfoque de la rehabilitación neurocognitiva se centra en la recuperación y la mejora de dichas habilidades, funciones administrativas, como bien comentas, empiezan a perder capacidades primarias, por decirlo de alguna manera. En realidad lo que se debe de hacer es, primero el diagnóstico médico, por supuesto. Una vez que se tiene el diagnóstico médico, entonces lo ideal sería orientarse, vaya, la rehabilitación neurocognitiva, la verdad es que todavía no tiene mucha difusión. Pero en lo que se centra es un conjunto de actividades que favorezcan a que el proceso de la demencia se relentezca o se estacione. Vamos a decir a la maestra Julia, Mary Julie, que le digo yo, que le mando un besote y le aprecio tanto. Cuando le dieron el diagnóstico, en realidad el deterioro cognitivo, el deterioro de su cerebro, empezó hace aproximadamente 20 años. Entonces, lo que hace que un paciente no caiga tan pronto o no avance tan pronto es la reserva cognitiva. La maestra Julia es una persona estudiada, es una persona con muchas actividades. Entonces, esto frena de alguna manera para que no colapse la totalidad del cerebro y para que en cuanto el área prefrontal y las áreas hipocampales, que son las que se empiezan a ver afectadas con el Alzheimer, con las demencias, bueno, específicamente con la de Alzheimer, empiezan a colapsar, pero no nos damos cuenta porque las otras áreas suplen y compensan. Y compensan justo por la alta reserva cognitiva. Entonces es por esto que cuando nos dan el diagnóstico es cuando ya tuvimos, cuando ya observamos, vaya, en nuestro familiar que se le olvidan las cosas. Empieza primero con una queja subjetiva de memoria, después empieza con un deterioro cognitivo leve hasta que se vuelven manifestaciones demenciales, de estar preguntando ya más constantemente una cosa con recurrencia, vaya, aunque se la acabemos de decir. Y, por ejemplo, Marcela, ¿nos pueden ayudar con ellos a tener juegos de mesa, a realizar actividades de memoria? ¿Esto puede servir para este deterioro pueda ser más lento? La verdad es que no.
que esa es una muy buena pregunta, porque pronto nos vamos mucho con las redes sociales y vemos, y tan fácil que es googlear o buscar en TikTok actividades para mejorar la memoria. Y honestamente no abonan en nada si no están dentro de una planeación. Ojo, tiene que ser planeado, tiene que ser personalizado y dosificado. Estamos hablando de que si hay una planeación de por medio, hay una medición. O sea, en qué tanto está favoreciendo dichas actividades, pero para nada puede ser única actividad. Les voy a dar un ejemplo. Yo a los pacientes, dependiendo en el estadio que esté su etapa demencial, es que les pongo, por decirlo así, 4 fichas. Y aunque yo a propósito haya levantado, porque yo interactúo con ellos, por supuesto, haya levantado y le haya dejado ver dónde están los pares que a él le van a tocar enseguida, no funciona. No funciona ni siquiera para la memoria a corto plazo, para la memoria inmediata. No funciona en absoluto, tan que el paciente va a voltear y se va a equivocar. O sea, realmente no. Si está dentro de una planeación, sí, pero honestamente no. Podría funcionar, pero para el área psicológica, de sentirse integrado dentro de los juegos familiares, entre otras cosas, que esa también es una parte muy importante, exactamente. Pero así como de decir, híjole, ponle sudoku, creo que se llama esto de que forme palabras y todo, la verdad es que no Crucigramas, palabragramas. No, para nada. Lo entretiene. Claro. ¿Y de qué manera esta terapia se ha convertido en una herramienta? Digo, créeme lo que a pesar de que vivimos en un mundo médico, teníamos un franco desconocimiento de cómo se iba a integrar esto de manera aplicada, ¿sí? ¿Por qué? Pues que obviamente cuando yo escuchaba tus primeros audios, yo decía, ¿todo esto será que realmente le dé un resultado? Y lo digo pronto, hace una semana me senté junto a ella y empecé a hacerle preguntas sobre cosas cercanas y de su vida cotidiana y empezó a responderlas sin confusión a lo que cotidianamente olvidaba por completo. Fueron tareas y preguntas muy específicas y tengo un año, y lo comparto al aire, de vivirlo de la mano contigo, y puedo decirles que como testimonio para aquellos que viven con alguien con una condición demencial, que tengan la confianza de que hacerle una terapia a la medida, como si fuera un traje de charro, tuviste que evaluar muchas cosas primarias para darte cuenta dónde estaba y dónde se estaba atorando, y a un año puedes decir, en estas áreas estamos teniendo mejora, pero nos estamos quedando cortos en el área física. E integramos una actividad acuática y vemos que le está gustando además. Todo esto, ¿cómo se puede integrar en alguien en el que el famoso Alzheimer, de lo que la gente conoce y sabe como trastorno demencial primario, cómo puede participar un rehabilitador en esta bendita área? En primera, la capacitación es súper importante. Es un tema de estudio. Yo cumplo un año en diciembre que no lo suelto y que no lo voy a soltar, porque sabemos que todos los temas de salud se siguen estudiando, se siguen agregando cosas, se empiezan a quitar otras a las que ya estábamos acostumbrados. Entonces, el rehabilitador que esté interesado, o sea, puede ser un neuropsicólogo, por ejemplo, un fisioterapeuta, rehabilitador, pero la importancia de la capacitación es vital, o sea, de verdad. Entonces, después de esto, la vocación, porque justamente como es un tema de demencia, hay que ver cómo es el paciente, no solamente partir de las evaluaciones que son súper constantes, porque cabe señalar que la rehabilitación mejora las capacidades, pero no todas, obviamente. Hay que ser realistas, y también que la influencia del entorno también juega un papel muy importante, porque puedo yo haber logrado tal que al siguiente mes, si no se hidrató bien, si no comió bien, si tuvo exceso de azúcares, si tuvo alguna situación que en su mente es recurrente, el avance que llevábamos va a tener un pequeño retroceso, por decirlo así, o a veces no es un pequeño retroceso. Por eso cuando los pacientes están en etapas avanzadas de demencia, no se recomiendan las vacaciones, no se recomiendan, van a regresar peor. Entonces sí es un tema un poco delicado, pero sí, siempre, si no hay de otras, sí hay que tener que el familiar nos acompañe por alguna situación, no hay quien lo cuide, etcétera. Bueno, ¿no? Y pedirle una sugerencia al rehabilitador de cómo puedo menguar un poquito los efectos que va a tener en él el despertar todos los días en un lugar que no es tu casa. Es un poco complicado. De hecho, tengo pacientes que suelen, no sé, escribirse los recados, recordatorios, y al día siguiente es como si un extraño los hubiera escrito, porque esa es la sensación
que tienen. La agnosognosia, por ejemplo, es característico, por eso es súper importante no estarle diciendo, mamá, ya te lo dije ayer, oye, acuérdate que en la mañana, o sea, no, solamente los hacen sentir más incómodos, confundidos y más culpables, y muchas veces hasta fingen que estaban bromeando y que sí se acuerdan, ¿no? Entonces es un poquito complejo. Es complejo todo esto. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth y regresamos para seguir platicando. Ahorita vamos a hablar un poquito con Daniela sobre este tema, pero vamos a continuar el programa. Continuamos.